Continuar con nuestro estudio que estamos, bueno, no continuar, ¿verdad? Porque ya terminamos las épocas del Antiguo Testamento. Y les doy oportunidad que si acaso tienen alguna pregunta o comentario concerniente a lo que hemos terminado. Vuelvo a repetir, yo sé que muchos de nosotros hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué o para qué estudiar el Antiguo Testamento? Si yo soy cristiano y estoy viviendo bajo la nueva ley, que es la ley de Cristo, Gálatas 6:2, y la ley de Cristo, Juan capítulo 12 y versículo 48 en adelante, me va a juzgar, entonces ¿para qué estudiar el Antiguo Testamento? Bueno, lo estudiamos simplemente, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4, para poder obtener lecciones, enseñanza del Antiguo Testamento concerniente a nuestro Dios, y para que nosotros no vengamos a cometer los mismos errores que su pueblo cometió en aquel entonces, y para que vengamos a aprender lecciones que nos ayuden en nuestra vida cristiana. Recuerden 1 Corintios capítulo 10 y versículo 6 y versículo 11, nos dice que es una enseñanza para nosotros, nos da ejemplo en cómo vivir una vida cristiana. Solo que por eso estudiamos el Antiguo Testamento. Pero en esta ocasión, hermanos, quiero empezar una serie de estudios concerniente a una palabra muy importante que encontramos en el libro de Éfeso. En el libro de Éfeso o Efesios encontramos una palabra que la miramos en varios versículos que el apóstol Pablo nos escribe. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2 y versículo 10 nos dice allí: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esta es la palabra la cual quiero que enfaticemos en nuestros estudios. Anduviésemos, andar. La siguiente versículo se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ahí está la palabra nuevamente, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2. Y andar en amor. Noten que aquí usa otra forma de la palabra andéis, ahora dice andar. Y versículo 8 dice lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Y por último, se usa en el versículo 15, dice: mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Esta palabra, andéis o andar, según los lexicógrafos, simplemente quiere decir una manera de vivir. Algo que nos ocupa en nuestra vida. Es la definición que nos dan los lexicógrafos. Solo que cuando leemos esta palabra, podemos insertar, ¿verdad? Cuando estamos parafraseando el texto, manera de vivir o aquello lo cual nos ocupa en nuestra vida. Y estamos mirando correctamente lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar concerniente a los versículos que vamos a estar estudiando. En esta ocasión quiero empezar yo con Efesios capítulo 4, el versículo 17. Y lo vuelvo a leer nuevamente. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles. Si parafraseáramos este texto: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no vivas el modo de vivir de los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y en vista de que vamos a hacer un exégesis de los versículos, quiero primeramente empezar con lo siguiente.
Noten que el apóstol Pablo aquí nos está hablando concerniente a que la iglesia de Éfeso era compuesta de gentiles y también de judíos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3 y versículo 1 dice el apóstol Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Noten, los gentiles. Y según como el apóstol Pablo menciona a los gentiles varias veces en esta carta, me da a entender que la mayoría de la membresía de la iglesia en Éfeso eran gentiles. Y lo que viene a confirmar esta conclusión mía es lo que se lee en Efesios capítulo 2 y versículo del 11 en adelante. Pero quiero que leamos los versículos 14 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ahora sí ya incluye judíos y gentiles, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo aquí está dirigiendo un problema que usted y yo conocemos muy bien, que ocurrió en el tiempo de los judíos y gentiles. Había mucho racismo, especialmente de los judíos. Los judíos no aceptaron o no aceptaban a los gentiles como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Eso fue el problema que le llevó a tener una convención en la ciudad de Jerusalén concerniente a este asunto. Usted recuerda bien que el apóstol Pablo y Bernabé vinieron de su primer viaje misionero de la región de Galacia. Hechos capítulo 14 nos habla de eso. Y ellos vinieron bien entusiasmados porque muchos gentiles habían creído en el Señor, habían sido bautizados. E incluso, siendo en Antioquía la iglesia quien los había enviado a la obra misionera, esto lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 1, ellos regresaron a esta congregación para darle el reporte, las buenas nuevas, de lo grandioso que Dios había sido con ellos durante este viaje misionero, que se establecieron 5 congregaciones de la iglesia de Cristo. Y por lo tanto miramos nosotros que cuando llegaron allí, en Antioquía, los dirigentes de esta congregación le dijeron: tenemos un problema muy serio. Algunos judíos de Jerusalén vinieron hacia acá y nos han amenazado de que nosotros no somos salvos. Y el versículo 1 del capítulo 15 nos da a entender esto, que cuando llegaron ahí a la ciudad de Jerusalén, los judíos, judaizantes, ellos tenían la costumbre de decir que si acaso la persona que había sido bautizada no se sujetaba a la ley de Moisés y no eran circuncidados, no eran salvos. Entonces ya allí se alargó el discurso. Se juntó, según como dice el versículo 22 de Hechos capítulo 15, los ancianos, los apóstoles, Pablo y Bernabé y la congregación, para resolver este problema que estaba sobre la iglesia en aquel entonces, y era sobre el racismo. Es decir, los judíos no querían a los gentiles. Pero se arregló, supuestamente se arregló, ¿verdad? Porque Pedro ya después miramos que viene a causar problemas en la región de Galacia. Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante lo podemos leer. Pero se arregló. Entonces Pablo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 14 nos da a entender, usando la ilustración del templo. Si usted recuerda bien, el templo en Jerusalén había una pared que dividía a los judíos y a los gentiles. Los gentiles prosélitos se podían reunir en el templo, pero no podían entrar en donde estaban los judíos. Y Pablo les dice, ¿verdad?, que Jesucristo vino a quitar la pared de entre medio. Es decir, ya el gentil y el judío se podían reunir confiadamente.
en el mismo lugar. Ya no tenía que haber separación. Y claro, ¿verdad? Que ambos, tanto los gentiles como los judíos, ellos tenían acceso al trono de Dios. Esto lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 20 en adelante. Solo que cuando leímos Efesios capítulo 4, versículo 17, digo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo se está dirigiendo a los gentiles, a los miembros que eran de la iglesia de Cristo en Éfeso. Y como que los gentiles, la mayor parte de ellos eran un poco carnales, aunque fueron bautizados, pero se mira, ¿verdad?, de que ellos en ocasiones no habían dejado completamente al viejo hombre. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3 y versículo 5, note lo que el apóstol Pablo dice, y se los dice a cristianos. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Le está hablando a los cristianos, no le está hablando a una persona del mundo. Ellos tenían problemas. ¿Habían sido bautizados? Sí. ¿Se les había quitado los pecados? Sí. Pero los hábitos que ellos habían formado viviendo en este mundo por mucho tiempo, en algunos de ellos todavía se miraban. Por lo tanto, el versículo 9 de Colosenses 3 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo le dice, recuerden que cuando fueron bautizados, ustedes deberían de haber dejado al viejo hombre en las aguas del bautismo, habían de crucificar también sus hábitos. Y leo estos versículos para que usted entienda de que el gentil tuvo problemas de este tipo. Noten la vida de ellos en la primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 4 y versículo 3, Pedro, nuevamente escribiéndole a los gentiles, noten cómo describe la vida de ellos. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, basta ya la manera de vivir de los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones o disipación y abominables idolatría. Las mismas palabras que el apóstol Pablo se dirige en Colosenses. Solo que leo estos versículos para que usted entienda la manera de vivir de los gentiles. Y en ocasiones, ¿verdad?, ellos todavía, algunos, no todos, algunos todavía manifestaban este tipo de vida. Y por eso, regresando a Efesios capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, ¿se está refiriendo el apóstol Pablo a los otros gentiles cristianos o a los otros gentiles del mundo? Es una pregunta que no podemos contestar. Porque si se refiere, ¿verdad?, a los judíos, a los gentiles cristianos, entonces estaban en pecado. Y Pablo le dice, ya no vivan como ellos. Pero si se refiere a los gentiles del mundo, entonces pues ya hay una comparación entre el cristiano y la gente del mundo. Y hay ocasiones, hermanos, que nosotros como cristianos nos venimos a comportar como gente del mundo. ¿Que no es así? ¿Que no es así? Sí. Nos venimos a comportar como gente del mundo. Y en nuestra vergüenza lo digo, que en ocasiones hay gente del mundo que se comportan mucho más mejor que nosotros en la manera religiosa. Y el caso, ¿verdad?, y el ejemplo lo tenemos en que es Hechos capítulo 10. Noten lo que habla Hechos capítulo 10 de un gentil prosélito. Hechos capítulo 10 y versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor.
había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, noten su manera de vivir, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Pero este aún todavía no era cristiano. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios le envía a él un mensaje que vaya y consiga a quién, a Pedro, para que venga y le predique ¿qué? El evangelio. Y miramos que él viene a reunir a toda su casa para que venga y escuche las buenas nuevas. Solo que, digo yo, hay gente en el mundo que en ocasiones vemos que vive una vida mucho más piadosa y temerosa hacia Dios que nosotros los cristianos. Y eso no debe de ser así, ¿verdad? Por lo tanto, regresando a Efesios capítulo 4, versículo 17, nos dice la palabra de Dios, entonces, que no debemos de andar, esta es la palabra, no debemos de tener ese tipo de vida, no nos debemos de ocuparnos en nuestra vida cristiana como se ocupan la gente del mundo. Y como cristianos, ¿verdad? Tenemos que depender totalmente en Dios. Y Dios nunca nos habrá de abandonar. Esa es una promesa que Dios nos ha dado. No importa qué es lo que usted y yo necesitemos, Dios siempre nos va a proveer por nosotros. Y claro que hay muchas promesas en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, en donde vemos que Dios siempre viene a proveer por los suyos. ¿Verdad? Solo que entonces, ¿cuál es el tipo de vida de los otros cristianos, o sea, la gente del mundo? ¿Cuál es el tipo de vida, la manera de vivir? Bueno, noten, el apóstol Pablo aquí está escribiendo y él es un hombre ejemplar o un ejemplo de lo cual está diciendo. Cuando dice él, dice que andan en la vanidad de su mente. Es interesante aquí la palabra vanidad. La palabra vanidad simplemente quiere decir una depravación moral. Es decir, que no tienen un concepto bien adiestrado en su mente concerniente a lo que es lo correcto. Cuando hablamos de la palabra moral o moralidad, simplemente quiere decir lo que pues es correcto y incorrecto. Y Pablo dice que ellos en su mente no tienen un concepto bien concerniente a lo que es bueno y lo que es malo. Porque si tuvieran un concepto correcto de lo que es bueno y lo que es malo, entonces ellos inmediatamente cambiaran su manera de vivir. Porque si saben que Dios es el Todopoderoso, lo cual lo saben, si saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo cual lo saben, si saben que Dios hace todo lo que Él ha dicho, ¿verdad? Entonces, si conocen lo que es correcto, lo van a hacer. Lo van a hacer, porque ellos entienden. Pero, vuelve a repetir, el apóstol Pablo dice, es una mente vana. ¿Y qué es lo que es una mente vana? Vamos a estudiar esto, ¿verdad? Vanidad de mente. Vamos a usar el apóstol Pablo. Bueno, Saulo, ¿verdad? Porque en ese tiempo todavía no se había convertido. Pero aquí tenemos nosotros, miren, tenemos nosotros a Gamaliel. Gamaliel, como usted bien sabe, en Hechos capítulo 5, versículo 34, dice que era un doctor de la ley. Era un judío que todo judío lo veneraba. En otras palabras, él conocía la ley, pero otra vez pregunta, ¿cuál ley? Él conocía bien la ley. Y vino a instruir ¿a quién? A Saulo.
Esto lo vemos en Hechos capítulo 22 y versículo del 1 al 4. Ahí Pablo está enumerando, ¿verdad?, que él es un hombre de Tarsis y que él es un fariseo y que él fue un hombre que vino a estudiar bajo los pies de Gamaliel. En otras palabras, diciendo, yo estudié de los mejores. Es igual como hoy en día, ¿verdad?, que un abogado diga, yo fui a Harvard para estudiar ser abogado. Y hay compañías que dicen, nosotros no ocupamos abogados, no ocupamos a cualquier abogado, tiene que ser uno que viene a graduar de Harvard. Como que allí están los instructores mejores que existen y que enseñan la ley. Bueno, así el apóstol, así Saulo, ¿verdad?, en este entonces. Y esta instrucción que él recibió, noten en cómo lo pone el apóstol Pablo. Dice primeramente, miramos nosotros en Hechos capítulo 22 y versículo 4. Noten lo que dice. Hechos capítulo 22. Estamos tratando de explicar una mente vana. Hechos capítulo 22 y dice el versículo 4 lo siguiente. Hechos capítulo 22, versículo 4 dice, perseguí yo este camino hasta, es el 3, perdón. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Entonces Gamaliel le enseñó la ley de los padres. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 14, porque ahí el apóstol Pablo ya explica qué es la ley de los padres. En Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice el apóstol Pablo lo siguiente. En Gálatas, capítulo 1, versículo 14, perdón. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Solo que ya aquí explica tradiciones de mis padres. No es la ley de Moisés. Gamaliel no era doctor de la ley de Moisés. Gamaliel era doctor de las tradiciones. Y ya hemos visto concerniente a esto, ¿verdad? Estamos hablando del Mishnah. Estos son escrituras apócrifas, hermano. Estamos hablando del Talmud babilónico y el de Jerusalén. Estamos hablando del Germán. Estamos hablando de los libros apócrifos. ¿Ok? Estamos hablando de todo eso que vienen a producir las tradiciones de los padres. ¿Ok? No estamos hablando de la ley de Moisés, aunque la ley de Moisés la conocía y estaba envuelto en todo esto, pero era una mixtura de todo esto. Y digo todo esto, ¿verdad? Porque noten lo que viene a producir. Lo que viene a producir que venga a perseguir, ¿qué? La iglesia, que venga a ser un, ¿qué? Blasfemo, y que venga a ser un injuriador. Y esto lo leemos en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. No de lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Ahí Pablo nos da a entender el producto de todo esto. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios lo siguiente. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Ahí está. Todo esto vino a producir, ¿qué? Ignorancia. Y esto es lo que habla la palabra vanidad. La palabra vanidad de la mente. Es decir, cuando hay ignorancia en la persona,
es una mente vana, porque no tiene un concepto de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Aunque Pablo fue un hombre estudiado, aunque Pablo fue un hombre educado, aunque Pablo hizo todo esto, él viene a declarar que fue un ignorante. Porque todo esto vino a producir persecución en contra de los cristianos, blasfemia en contra de Dios, y le vino a endurecer el corazón. Un injuriador, uno que se enoja, uno que se irrita, ¿verdad? Porque no está de acuerdo a las tradiciones de los padres. Pero todo lo hizo por ignorancia. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de vanidad de mente, y quiere decir que no andemos conforme a eso es lo que nos está diciendo. Que nosotros, que usted y yo, no deberemos de tener ese tipo de enseñanza y de vida. Hermano, nosotros todos los días somos bombardeados con enseñanza. Está la radio, está el periódico, están los amigos. Hay muchas fuentes de información a nuestra mente. Pero todas esas fuentes de información en nuestra mente vienen a crear una vanidad. ¿Entendemos? Nos vienen a torcer nuestro concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Miren, el pueblo de Dios sabía lo que era, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿el pueblo de Dios sabía lo que era bueno y lo que era malo? Sí. Pero ya cuando ellos entran a la tierra prometida, note lo que dice Isaías, capítulo 5, versículo 20, a este pueblo. Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Está hablando del pueblo de Israel. Y entre nosotros los cristianos, ¿verdad? En ocasiones nos vienen a cambiar nuestra manera de pensar. Nos vienen a persuadir. ¿Y eso es qué? ¿Por falta de qué? De iluminación. De iluminación en nuestra mente. Y noten la secuencia del apóstol Pablo, hermano, porque noten, regresando a Efesios capítulo 4, versículo 17, noten la siguiente frase de Pablo. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido quiere decir depravado de iluminación. Es lo que la palabra griega, según los lexicógrafos, nos da a entender. Depravado de iluminación. Y un texto, ¿verdad?, que el hermano Víctor ha citado frecuentemente, lo encontramos en Salmos 119 y versículo 130. Víctor lo puede dar de memoria, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Dice así. Dice: la exposición de tus palabras, ¿qué? Alumbran. Alumbran. La exposición de tus palabras alumbran. ¿Qué alumbran? La mente. Tienen el entendimiento entenebrecido. La palabra griega para entenebrecido, depravado de luz, de iluminación. Y el entendimiento es la facultad, hermanos, de pensar, de razonar. Es donde se forman la lógica, etc. Y cuando hay falta de iluminación, esto va a ser que confundido. No va a pensar bien la persona. No va a razonar bien la persona. No va a usar lógica correcta. Por eso que cuando hay personas, ¿verdad?, que son muy estudiados, que en ocasiones no, de tanto estudiado que son, no pueden razonar correctamente, solo que se tiene que usar la lógica.
Y al usar la lógica, ni aún la lógica les ayuda, porque tienen todo el concepto equivocado, lo tienen bien torcido. Entonces, Pablo dice, ¿verdad?, que el siguiente paso es el entendimiento entenebrecido. Y vuelvo a repetir, es porque este libro de aquí, hermano, con frecuencia lo leemos, mucho menos lo estudiamos. Son dos procesos. El leer es un proceso. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee. El estudio es un proceso diferente. El estudio se envuelve, no solamente el leer, se envuelve también un proceso de inquirir, de profundizarse más, hacer preguntas. Y ahí es donde viene la hermenéutica, ahí es donde viene el exégesis, ahí es donde vienen ciertas cosas que uno necesita, ¿verdad?, para llegar a conclusiones correctas. Eso es algo profundo. Por lo que entonces cuando simplemente leemos, quizás haya una chispita que más o menos ahí se despierte, ¿verdad? Pero no hay una iluminación como se debe de iluminar la mente cuando se estudia la palabra de Dios. Solo que este proceso, cuando yo enseñaba a los predicadores, ¿verdad?, a los candidatos que querían ser predicadores, yo les decía, hermanos, no piensen que leer un comentario o leer un libro extra, ¿verdad?, de la Biblia, para que ustedes andan buscando para su sermón, va a iluminar su mente, porque solamente están leyendo comentarios y pensamientos, preceptos de hombres. Y muchas de las veces hay predicadores que en vez de usar la palabra para sustanciar sus conceptos bíblicos, van a libros y a hombres que antes existieron. Como dijo el hermano tal fulano, ya falleció, pero el hermano tal fulano dijo esto. Bueno, ¿y qué tiene que ver que lo haya dicho? ¿Qué tiene que ver que lo haya dicho? Él no es la autoridad. La autoridad es la palabra de Dios. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Y nosotros como cristianos necesitamos que llegar a ese punto de poder iluminar nuestro entendimiento. Y noten en la secuencia de esto, el apóstol Pablo sigue diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Cuando una persona no tiene estas dos cosas, ya es ajeno a la vida de Dios, porque no entiende a Dios. Una persona que viene a ser bautizado o bautizada, viene a entrar a una relación con Dios, pero eso no quiere decir que ya tiene un buen entendimiento de Dios. Ha entrado en la relación con Dios, pero no se ha profundizado suficiente para que la cultura de Dios sea su cultura, para que los pensamientos de Dios sean sus pensamientos. Y esto requiere esto de lo cual estamos hablando. Que la mente no esté vana, que el entendimiento no esté entenebrecido. Ya se me acabó el tiempo, hermanos. Y apenas estamos arrancando, ¿verdad? Pregunta o comentario. No andéis como los otros gentiles. Ya explicamos lo que el apóstol Pablo hace referencia con esto. No andéis como los cristianos. ¿Cómo? En la vanidad de tu mente, o en la vanidad de mente, ¿verdad? Con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, sino que puestos en la vida de Dios. Que Dios sea visto en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser. ¿Pregunta o comentario? Now is your chance. ¿El título? ¿Eh? ¿El título? ¿Qué es el título de todo esto? No andéis como los otros gentiles. Okay. Thank you. No andéis como los otros gentiles. Yo creo que cuando uno ya, el entendimiento de uno, cuando estudia la palabra de Dios y llega a conocer realmente a Dios y viene a ser obediente su palabra, es porque viene a comprender y
Y al comprender es fácil y dispuesto a uno hacer lo que Dios nos manda. Cuando ya comprendemos, realmente estamos conociendo, estamos asimilando la palabra en nuestra vida y se nos hace fácil servir y estar listo para hacer la voluntad de Dios. Oh, sí. Cuando uno ya viene a comprender. Oh, sí. Muchas veces estamos nomás leyendo, estamos nomás haciendo los ritmos, ¿verdad? Pero no realmente estamos asimilando para llegar a realmente a sentir y conocer lo que realmente es la vida cristiana. Y se puede ver en una persona, ¿verdad? Cuando realmente lo siente, en la manera de hablar, en la manera de presentarse y todo. No hay quejas, no hay nada, está uno listo para servir. Así es. ¿Alguien más? Hermano Epi. Como dice Santiago, hermano, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Así es. Usar la palabra es una cosa, ponerla en práctica, obedecerla, eso es lo que nos transforma. Hacer lo que Dios nos ordena por medio de su palabra, no solamente escucharla, que entra como dice al loco, sino ponerla en práctica, porque Cristo entra la transformación por medio de Dios. La expresión que se da en el libro, ¿verdad?, es de que se tiene que masticar. ¿Recuerdan que le dijo Dios a Jeremías? Cómete el libro. Y también Apocalipsis, cómete el libro. Nosotros también, figurativamente, ¿verdad?, necesitamos que comernos este libro. Y al comernos este libro, hermanos, no va a ser dulce. No va a ser dulce a nuestro paladar. Porque, vuelvo a repetir, ¿verdad?, la vida cristiana no es una vida de rosas. Y claro, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos buscamos lo que es más dulce. Y hablando de esto, me acuerdo yo de la abuelita de mi esposa, ¿verdad? La visitamos, estaba en nursing home, la visitábamos. Y siempre durante el tiempo cuando le iban a dar de comer, ¿recuerda? Y le traían su comida y en ese tiempo pues ya no tenía sus dientes ni nada, ya estaba bien anciadita, ¿verdad? Pero le envolvían la comida. Y me acuerdo que se la dábamos con cuchara, ¿verdad? Y le decía, y luego la tiraba para afuera. ¿Qué pasó, Loisa? Se llamaba Loisa. ¿Qué pasó, Loisa? No me gusta, dice. Y luego las enfermeras ahí, ¿verdad? Ya después dijeron, le ponían un poquito dulce a la comida. Y él me decía, está bueno. Se comía la comida. Y así nosotros también, ¿verdad? Cuando nos masticamos este libro, en ocasiones, ¿verdad?, un poco amargo. Queremos algo dulce, pero en ocasiones no hay nada dulce. En la vida de Cristo, ¿verdad?, la dulzura, hermano, será después de esta vida. Donde no va a haber más dolores, más quejidos, nada de eso, ¿verdad?, sino que vamos a gozarnos. Pero por lo pronto, Jesús les dice a sus discípulos, a mí me persiguieron, ¿qué esperan ustedes de ustedes mismos? Solo que esto es lo que realmente enseña, es lo que Epi estaba diciendo. Hermano. Parafraselo, bro, parafraselo. Primera Juan 2:6. ¿Qué dice? Simplemente que dice que permanece en Cristo debe andar en Así es. santidad. Así es. Buen consejo. Hermano Epi. Sí, hermano, es que regresamos a lo que dijo usted, hacer la voluntad de Dios o va en contra de nuestra voluntad, ¿verdad? Y eso me duele. Eso me duele, ¿verdad? Querer hacer la voluntad de Dios, cosas que se nos hacen difíciles, Así que es. van en contra de nuestra voluntad, Así es. mis gustos, mis deseos. Pero si nos sometemos a la palabra de Dios, Así es. hermoso, hermano, pero tenemos que someternos completamente a la palabra de Dios. Así es. ¿Su nombre? Decían, como cristiano tenemos que escuchar, aprender la palabra de Dios, porque tenemos que, el punto de nosotros es llegar al bautizo. Después de ahí seguir con la vida cristiana, y tenemos que nosotros como cristianos enseñar al mundo la verdadera palabra de Dios. Amén. Porque en Marcos, que se habla sobre que seamos la luz de la tierra,
que nosotros como cristianos tenemos que corregir, no forzosamente, pero tenemos que enseñar la verdad a todos. Así es, así es. Gracias. ¿Alguien más? Arnoldo. Por eso dice, ¿verdad?, que persiste hasta el fin será salvo, ¿verdad? Es una lucha ser cristiano, día a día, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos de diferentes maneras, ¿verdad? Yo ahorita en la iglesia, ¿verdad?, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿verdad? Así es. Por eso muchos se han retirado. Yo conozco gente que se retiró, ¿verdad? Y dices, wow, eran cristianos, cuáles cosas del mundo y de dónde quedó, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Lo que se hace cristiano. Jesucristo demostró en su vida que es un esfuerzo que tenemos que luchar por la manera y Dios por Amén. Hermano Cavazos. Sí, pequeño comentario, hermano. De a Cornelio, ¿verdad? Cornelio, yo siempre lo he admirado. Se habla de él, de que él era una persona, como usted lo decía ahorita, como pareciera que fuera un cristiano, se comportaba él como un cristiano. Y dice ahí, en el último versículo, dice, y él siempre oraba. O sea, Dios todo mira, todo lo que hacemos nosotros, Dios todo lo mira. Así es. Sí, y es triste, como lo estaba diciendo usted, ¿verdad? De que muchas veces el cristiano no se comporta como cristiano. Así es. Sí, no somos una buena, ¿cómo se dice? Imagen, No somos ejemplo. la luz del mundo como lo debemos de ser. Y por eso solemos hacer obra personal, ¿verdad? Porque Dios tiene, allá hay gente afuera, hermanos, que en su manera le está pidiendo a Dios, ¿verdad? Mándame a alguien. Y nosotros aquí solamente en estas 4 paredes Sí. no salemos, ¿verdad? Y cuando ya llegamos, ¿verdad? Ellos ya entienden, ¿verdad? Que eso es lo que andaban buscando. Pero tenemos que salir y tenemos que ir, ¿verdad? Para encontrarnos. ¿Recuerdan lo que Dios le dice, Jesucristo le dice al apóstol Pablo? Le dijo, no te preocupes, todavía tengo gente, ¿verdad? ¿Eran cristianos? No. Pero esa gente se tenía que ir a buscar. Hermano Álvarez. Ahí nos da la muestra samaritano, ¿verdad? Porque el sacerdote que vio al herido nomás lo miró y se pasó de largo. Y el levita hizo lo mismo. Y el samaritano, que no sé si era creyente, mejor curó al enfermo, lo cargó y lo encargó. Y le dijo al de la posada, parece, que lo curara y todo eso, y cuando viniera él de regreso donde iba, que él iba a pagar todo eso. Ahí nos demuestra él que él tuvo más compasión que los demás que sabían la ley. El sacerdote sabía la ley, ¿verdad? Y no hizo nada, y el otro también nomás miró. Y es como nosotros, si vemos a alguien necesitado o que necesita algo, sí que necesita alguna cosa, no nomás económica, sino que esté enfermo o algo, ¿verdad? Y si nos pasamos de largo, ¿somos cristianos? Pregunta que todos tenemos que considerar. Hermana Alicia y luego el hermano Víctor. La gente se da cuenta, la gente, como usted dice, afuera se da cuenta quiénes somos nosotros. Si estudiamos la Biblia o no la estudiamos, si sabemos dar el mensaje o no, somos muy, muy diferentes. Yo ahorita estoy dándole clases a una persona de Piedras Negras, a otra de Durango y a otra de Lombi. Ellas dicen las tres que han llegado muchas iglesias a su casa, muchas personas hablando de la palabra de Dios, pero que ellas sentían algo que estaba vano, algo que no las llenaba a ellas, que no las hacía entender, y que como yo, ¿verdad? Y lo que me ha enseñado él en su palabra, les han aclarado el pensamiento, les han aclarado el modo de hablar, el modo de enseñar, el modo de hablarles de Dios. Así que es muy diferente a otras. Así es. Porque, como le dije, porque nosotros somos la verdad. Sí. Y predicamos la verdad. Así es. Ya por último, hermano Víctor. Sí, bueno, listo, ¿verdad? Porque dice ahí Juan 14:15, dice, no más, guardar mi mandamiento. Y el mismo Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Así es. Él es el mismo, ¿verdad? Así. Y igual está diciendo la hermana,
Así es. Así es. Ok, gracias. Bueno, el tiempo ya se ha pasado, pero gracias por sus comentarios y por todo lo que hicieron hoy esta noche. Gracias por su atención. Espero que esta clase haya tenido este efecto en todos nosotros. Si en esta ocasión se encuentra alguna persona que quizás todavía no ha tomado los pasos que se requiere bíblicamente para llegar a estar vestidos de Cristo, como dice Gálatas 3, 26 y 27, ya conoce lo que tiene que hacer y lo quiere hacer en esta noche, estamos listos para ayudarle. Si aún todavía no conoce los pasos, entonces estamos listos para sentarnos, explicarle para que así lo entienda correctamente. Si ha hecho todo esto, pero es cristiano y ha fallado contra Dios, usted también tiene que arreglar cuentas con Él, no con uno, con Él. Y si acaso nosotros podemos ayudarle en nuestras oraciones, estamos listos para hacerlos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Muy bien, hermanos, vamos a entonar el canto número 36, hermanos. Canto número 36, pecador, ven al dulce Jesús. Amén. Cantemos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz